Hola, mi nombre es Henry Aranguren y les voy a hablar sobre las obligaciones que se encuentran establecidas en el Código Civil venezolano. La obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona denominada deudor se compromete frente a otra denominada acreedor a ejecutar en su beneficio una determinada prestación de dar, hacer o no hacer, valorable en dinero, la cual en caso de no ser cumplida por el deudor, este se compromete a responder con su patrimonio. Significa que tenemos los elementos de toda relación obligatoria o obligación, que es el sujeto activo, que es el acreedor, y el sujeto pasivo, que es el deudor. Entre ellos hay un vínculo y una prestación. La prestación no es otra cosa que la conducta o actividad a la cual se compromete el deudor a cumplir a favor del acreedor. El vínculo jurídico es el punto de unión, la conexión, el lazo que une a los sujetos de la obligación. Al deudor con el acreedor. Clasificación de las fuentes de obligación en el Código Civil venezolano. Las fuentes productoras de obligaciones se encuentran establecidas en el libro tercero, título 3, capítulo 1, de las fuentes de las obligaciones de nuestro Código Civil, y son las siguientes: el contrato, la gestión de negocios, el pago del individuo, el enriquecimiento sin causa, el hecho ilícito y el abuso de derecho. Enriquecimiento sin causa es la acción por enriquecimiento sin causa contenido en el artículo 1184 del Código Civil para lograr la indemnización. Ha sido denominada acción in reverso, y para que exista la obligación nacida del enriquecimiento sin causa, es decir, para que proceda la acción in reverso, deben cumplirse las siguientes condiciones: el enriquecimiento, el empobrecimiento, la relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento y la ausencia de causa. El enriquecimiento. Podemos entender por el enriquecimiento como todo aumento o disminución del patrimonio del enriquecido o demandado. Como por ejemplo, quien por error paga la deuda de otro. Aquí tenemos que el verdadero deudor se encuentra enriquecido a expensas de otro, ya que se ha disminuido el pasivo de su patrimonio. El empobrecimiento consiste en toda disminución del patrimonio de una persona, como por ejemplo cuando una persona hace un trabajo que no percibe remuneración sin que éste haya tenido la intención de realizarlo gratuitamente. Otra de las fuentes es el pago de lo indebido, que lo encontramos en el artículo 1178, el cual establece que todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Son dos las condiciones del pago de lo indebido: la realización de un pago, que es que debe existir la obligación de cumplir con una prestación, es decir, que se debe pagar, y la ausencia de causa, es el pago realizado por el solvent, que debe tener una causa, es decir, que la obligación que está pagando es inexistente. Por ejemplo, una obligación contenida en un documento falso. Efectos del pago de lo indebido. Estos efectos son clasificados en dos grupos: efectos relativos al accipen, que es el sujeto que recibe el pago, y efectos relativos al solvent, quien realiza el pago, que normalmente es el deudor. Efectos relativos al accipen, que es el sujeto que recibe el pago. La obligación de restituir al accipen como efecto fundamental de recibir un pago indebido, queda obligado a la repetición de lo recibido. Esto es establecido en el artículo 1178 y 1179. Nos señala la obligación de restituir. La obligación de restituir tiene su fundamento en el enriquecimiento sin causa del accipen, y por eso se origina la necesidad de restaurar el equilibrio patrimonial, trayendo como consecuencia que no importe que se trate de un accipen de buena o de mala fe, siempre tendrá la obligación de restituir. Efectos relativos al solvent, efectos los cuales encontramos en el artículo 1183 del Código Civil, por cuanto el solvent, quien se le restituye la cosa, queda obligado a reembolsar tanto el accipen de buena o de mala fe, los gastos hechos por la conservación de la cosa, así como los gastos útiles. La gestión de negocio la encontramos en los artículos 1173 al 1178, y su definición legal nos la da el artículo 1173, que sin estar obligado asume conscientemente la gestión de negocio ajeno contra la obligación de continuar la gestión.
Según la doctrina, consiste en el acto en virtud de la cual una persona denominada gestor interviene o se ocupa de los asuntos de otra denominada dueño, sin la obligación legal o convencional de hacerlo. Elementos de la gestión de negocios. Tenemos el negocio jurídico, el dueño del negocio y el gestor de negocio. El negocio jurídico ajeno. Debemos entender a uno o más negocios o relaciones jurídicas pertenecientes a otra persona, las cuales deberán ser lícitas y susceptibles de ser tratadas sin mandato. En segundo lugar, tenemos el dueño del negocio. El dueño del negocio no debe haber otorgado su consentimiento para la gestión. Este requisito es la esencia de la gestión de negocio. Como todos lo sabemos, si el dueño ha otorgado su consentimiento para la gestión, entonces ya no estamos en presencia de una gestión de negocio, sino de un mandato. El gestor de negocio. El gestor de negocio debe tener la intención de intervenir en los negocios del dueño. Si el gestor ha intervenido por liberalidad o generosidad, esto le niega los derechos en contra del dueño. Si el gestor ha intervenido en estos actos por error, no podrá ejercer las acciones derivadas de la gestión de negocio, sino las del enriquecimiento sin causa o la del pago de lo indebido, según se trate del caso en particular. El gestor debe ser una persona capaz. Este requisito se encuentra expresamente establecido en el artículo 1173 del Código Civil venezolano. El hecho ilícito. Podemos definir el hecho ilícito como aquel en el cual una persona denominada agente causa por su culpa un daño a otra denominada víctima, violando conductas o normas de conducta persistentes, supuestas y tuteladas por el ordenamiento jurídico positivo. Su fundamento legal se encuentra en la norma contenida en el artículo 1185 del Código Civil. Luego tenemos los efectos del hecho ilícito. El efecto fundamental del hecho ilícito lo constituye el surgimiento para el agente de una situación de responsabilidad civil delictual frente a la víctima. O sea que la agente debe indemnizar a la víctima el daño causado y la víctima tiene una acción contra la agente para obtener esa indemnización. Esta responsabilidad civil puede ser una responsabilidad civil ordinaria o por hecho propio, o una responsabilidad civil especial o por hecho ajeno. Bueno, muchas gracias, eso es todo.